Egunon, Ibarreche, Juan José Ibarreche Marc IV, profesor en este momento en la academia con una institución particular que es el Aguirre Lehendakari Center, con su visión global, pero con raíces, que es lo importante. Hace ya casi 20 años, en el año 2002, salió esta propuesta literaria de la mano de Javier Ortiz, que en paz descanse, acerca de una aproximación a la figura de Juan José Ibarretxe en este libro que salió en esta editorial, en la Esfera Actualidad, sobre todo para tratar de llevar la figura de Ibarretxe en la biografía, es decir, el background de Juan José Ibarretxe, más allá de los... entonces no había memes, pero había imágenes muy distorsionadas de lo que era este originario de Llodio, la zona más cercana a Vizcaya, del territorio alavés, que trabajó en su tiempo para una contratación naviera, que incluso hacía tratos con la extinta Unión Soviética. Y después, fue alcalde de su pueblo, fue presidente de juntas generales de Araba en los años 80, y en el año 1995 se le convenció para que fuera el vice-lehendakari y el responsable de las cuentas de las de los gobiernos, del gobierno aquel de coalición, de la institución principal del País Vasco, que es el gobierno vasco. Fue 4 años vice-lehendakari y había habido previamente una reunión en la caravana del Lehendakari Ardanza en la zona de Urdaibai, diciendo que él solamente aceptaba volver a repetir como último mandato, con la idea de, en ese momento se estaba produciendo el relevo en el Partido Nacionalista Vasco, se pensaba que pues era necesario un nuevo mandato de Lehendakari Ardanza, pero el Lehendakari no quería y se plegó a las decisiones del partido, únicamente con la condición de que le pusieran un número 2 que fuera el Delfín durante 4 años, que fuera bregándose para luego ser el siguiente Lehendakari. Luego ya cuando pasó en el año 99, cuando Ibarretxe empieza a ser Lehendakari el 2 de enero del año 99, pues tenemos la circunstancia de que Arzayus quiere dejarlo, pero le convencen de, bueno, tú nos has metido en este marrón, un nuevo mandato, y no vamos a hacer la cosa de cambiar Lendakari y cambiar al presidente del BBB en el plazo de un año, con lo cual le obligaron a tener un mandato nuevo de 4 años, el último. Pero bueno, esto ya es poner demasiado contexto. Juan José Ibarretxe es una persona de convicciones, es una persona con valores y es una persona 100% ADN GEL, ADN Partido Nacionalista Vasco. Este libro lo tengo desde hace pues 20 años, aunque tardé como unos 10 años en efectivamente ser dedicado por Juan José Ibarretxe. Tengo aquí un pedacito de su vida. Bueno, he tenido, ahora no tengo un contacto estrecho con Juan José. En su momento, pues sí, un contacto bastante estrecho. Por eso, cuando, ya en este momento, en el año 2011 puede ser, donde esté el tema de la firma, que hacía un año que llevaba mucho tiempo yendo por Santander, la capital de la insignia histórica Cantabria,
digamos que me ha removido algo, una entrevista que recientemente ha hecho el señor Miguel Revilla Roiz de Poblaciones, en el diario Montañés, aunque como todo el mundo sabe, el diario Alerta se dedicó mucho tiempo a decir será mucho diario montañés, pero está escrito y publicado en Vizcaya. Ya, sí, es cierto, lo edita Vocento y las imprentas compartidas con los de el Correo Español, el Pueblo Vasco, diario insigne del territorio histórico de Vizcaya. Que mal que les pese, luego no se traduce en votos. Pero bueno, pues dijo aquello de que no tuvo ninguna buenas relaciones con Juan José Ibarretxe y que, bueno, pues empezó a soltar. Bueno, tampoco es que se centra demasiado porque, por contraposición, alaba la figura de don Íñigo Urkullu Rentería, nuestro actual Endacari, y con el que hay una buena relación y trata de poner en oposición la situación actual de Ibarretxe. No, alguna vez se le ha escapado del Endacari actual como si fuera Ibarretxe. La edad, tiene 78 años, el pobrecito Miguel Ángel Villarruiz, pero bueno, don Íñigo Urkullu Rentería, en el momento final del mandato de Juan José Ibarretxe Marc Tuarto como lehendakari, era el presidente del Euskadi Buru Batzar. Y en uno de los momentos acusatorios máximos, como es el atentado en Santoña de aquel sargento, que ahora no me acuerdo el nombre, mm, creo que empezaba por C, Conde puede ser, disculpen el fallo, pero bueno, pues hubo una declaración muy gruesa contra el Endacari Ibarretxe de que no le había llamado, de que supuestamente había una frialdad y hay unas declaraciones ad hoc del entonces presidente del Euskadi Buru Batzar, de don Íñigo Urkullu Rentería, poniendo verde, es decir, con información, poniendo verde a don Miguel Ángel Revilla Roiz, diciendo que era evidente, y luego también salió don Javier Balza, consejero de Interior, a decir que era absolutamente absurdo decir que las instituciones vascas hubieran sido absolutamente inenes a la realidad del terrorismo y el dolor que causaba en la hermana y fraternal realidad regional de Cantabria. Pero bueno, son a veces cosas que se dicen, como por ejemplo cuando se acusa al gobierno vasco de haber sido inane contra las consecuencias del terrorismo, cuando durante más de una década la relación con las víctimas, callada y sin publicidad, porque muchas de las cosas que hacen los vascos no tienen ninguna publicidad, porque no hay fuera interés en que se conozca y dentro no hay nadie que venda esos hechos. Puede ser el mejor productor y vendedor de tornillos, que eso puede que no lo sepa nadie. Incluso luego viene alguien con clavos diciendo que son tornillos New Age y te vende la tostada y te la come por completo. Son cosas que pueden llegar a pasar y han pasado. Pues hasta los principios de los años 90 el trato del Estado español, de las instituciones madrileñocéntricas, con las víctimas del terrorismo fue menos que glacial. Pero bueno, son estas cosas que parece que la propaganda indica que los de un lado son maravillosos y los del otro son pecaminosos, traicioneros. Por eso era interesante acercarnos a la biografía de Juan José Ibarretxe Marc Tuarto en su formación, en su construcción ideológica, la personalidad, la forma en la que veía la realidad nacional del pueblo vasco en ese año conflictivo, 2002, que llega justo después de todo aquello de Diga 33, sí, la victoria del 13 de mayo del 2001.
en la que todos los canales españolicéntricos tenían puesto, por ejemplo, creo que Antena 3 tenía el Guggenheim, emitía desde allí, y otros también, Televisión Española, como símbolo de la Euskadi del futuro, que se desembarazaba. Ya habían hecho algo parecido con el posnacionalismo de Onaindía y de Jauregui en el año 94, pero tuvieron menos votos que yendo por separado en las elecciones anteriores del año 90. Pero era la idea, bueno, la Euskadi del futuro, del mañana mañana, viene aquí a reemplazar a los burralios con la rosca encerrada aquí de los peluberos y de los batasunos, porque al fin y al cabo todos son iguales. Vale, fantástico. Pues ahí tiene el resultado electoral. Y entonces fue cuando José María Aznar dijo aquella bonita frase que venía a resumir que es que los vascos todavía no están maduros. Todavía no están maduros. Claro, claro. Así que después de decir todas las cosas que se iban a decir, por eso es necesario en ese momento este libro. Pero bueno, también claro, más allá de los dimes y diretes, hay cosas que son profundas y que tienen su peso y su pozo. Por ejemplo, hay un epígrafe, aquí yendo al... claro, se habla de Garaycochea, se habla de Ardanza, se habla del tribote aquel PNV, PSOE, PP, y se habla de un futuro para Euskadi, un conflicto con las raíces históricas, el problema de ETA, la solución dialogada, el tema de supuesto separatismo y anexos con la declaración de Guernica y en defensa del concierto económico, un tema interesante que entonces estaba en boga porque hubo una prórroga unilateral de 2 meses porque terminaba la negociación aquella del 30 de diciembre del año 1980, es decir, nada, y entrada en vigor en el año 81, pues terminaba en el 31 de diciembre del año 2001, con lo cual había una negociación pendiente que se llevó a término, pero con dificultades. Pero también hay un epígrafe que pone la contradicción del Estado de las autonomías. Es un texto breve que vamos a reflexionar sobre él. Veamos. La contradicción del Estado de las autonomías. Pero la contradicción tomó cuerpo. Lo nuevo emergió no desalojando, sino tratando de existir con lo viejo. Así sucedió en lo relativo al modelo de organización territorial del Estado. Los padres de la patria decidieron contentar a todo el mundo. Crearon el Estado de las autonomías sin clausurar el tinglado de organización territorial heredado del franquismo, que era cerradamente centralista. Lo superpusieron. De esa suerte nadie podía quejarse de no tener lo suyo. Los centralistas tenían centralismo y los autonomistas autonomía. La gracia es proverbial, la habilidad local para improvisar chapuzas tuvo su ingenio, pero arrastró desde el principio el estigma de la incoherencia. Aquello no respondía a ningún modelo reconocible y menos aún manejable. Desde entonces, cada cual ha ido tirando de la manga de la chaqueta que le pilló más cerca, con lo que al final nunca ha habido modo de vestir decentemente al muñeco. La justaposición de los dos sistemas de organización territorial, contradictorios entre sí, ha tenido múltiples efectos perversos. El primero, inevitable, ha generado largas y tediosas luchas entre los organismos de la Administración Central encargados de tal o cual área de trabajo y los departamentos correspondientes de las comunidades autónomas aplicados exactamente a la misma tarea. Ocasiones ha habido en que la confusión de atribuciones y la descoordinación ha llegado a manifestarse a tiro limpio, como cuando chocaron en Deusto dos patrullas, una de la Chancha y otra de la Policía Nacional, que se tomaron mutuamente por terroristas. Las pendencias, casi siempre canalizadas, por fortuna a través de cauces menos expeditivos, han sido constantes a lo largo de las últimas 2 décadas, aunque no siempre porque el organismo autónomo quisiera asumir lo que estaba haciendo este o aquel departamento central. A veces, por todo lo contrario, cuando pudo verse el año pasado con la transferencia de los servicios de la sanidad pública. Algunas comunidades autónomas se resistieron con uñas y dientes a asumir esa competencia, con lo que el Ministerio de Hacienda no tuvo más remedio que incentivarlas
asignándoles unos recursos tan elevados que en ciertos casos más parecieron el pago de un soborno, lo cual fue muestra del segundo gran problema que provocó el planteamiento elegido, que ha obligado a la utilización de fórmulas tendencialmente igualitarias, el célebre café para todos de Adolfo Suárez, para la atención de vocaciones autonomistas muy desiguales, tanto en grado como en cualidad. Se han confundido derechos y necesidades. Nadie le niega a Extremadura, por ejemplo, o a La Rioja el derecho a tener sus propios cuerpos de policía. Ahora bien, ¿les hacen falta? ¿Les quieren? La rigidez del modelo ha forzado en ciertos casos y seguirá forzando a autonomizar más de lo necesario, tan solo para evitar que se hagan evidentes las diferencias reales. El tercer gran problema es el resultado de los anteriores. Se trata de un tinglado especialmente antieconómico. El Estado español, sumados todos sus aparatos centrales y autonómicos, constituye una descomunal maquinaria burocrática, muy cara de mantener y con el inconveniente añadido de la torpeza inevitable de todo organismo que crece más de lo necesario. Pero más importante que todo esto, por lo menos a los efectos de lo aquí tratado, es que al no haber puesto cruz y raya al centralismo heredado del franquismo, tampoco se establecieron las condiciones objetivas necesarias para que la sociedad española superara definitivamente la ideología que lo sustentaba. Este es, desde luego, un problema mucho más hondo y más complejo que el del modelo de organización territorial. Es, en el fondo, el viejo problema de las dos Españas, dicho sea echando mano de la vieja y manida fórmula machadiana. La entente en la que se basó la transición tuvo como piedra angular la renuncia de las fuerzas de la oposición democrática a ajustar cuentas, también en el plano ideológico, con la España rancia de vocación de imperio, cuyo testigo había llevado el franquismo durante 40 años con energía singularmente brutal. Esa renuncia obligó a montar una ficción regida en su conjunto por el como si. Se hizo como si los albaceas testamentarios del franquismo, incluyendo aquellos que habían propiciado actos de auténtica barbarie, fueran demócratas de toda la vida, aunque no renunciaran a dejar testimonio permanente de su fidelidad a los ideales de la cruzada. Se hizo como si no se supiera que España era una monarquía porque Franco así lo había ordenado. Y punto. Se hizo como si no se oyeran los vítores al generalismo que se lanzaban estos o aquellos generales en activo. Se hizo como si no se supiera que conmemoraban todos los honores del 20 de noviembre. Se hizo como si no se conociera el pasado, incluso más cercano, de determinados políticos reconvertidos o meramente travestidos. Se hizo en suma como si bastara cambiar el nombre de las cosas para que las cosas cambiaran efectivamente. No sometida al fuego de la crítica, no colocada ante los enormes y muy variados elementos de responsabilidad histórica, no puesta en definitiva en el sitio la ideología de una grande y libre, el viejo centralismo hispano siguió su curso, un curso que fue inicialmente vergonzante, puesto que la corriente social más vigorosa de los últimos 70 y primeros de los 80, vigorosa pero no necesariamente mayoritaria en todas las áreas y en todos los ambientes, era decididamente autonomista, pero que, tras vivir en un cierto letargo, ha vuelto a tomar la calle y el Parlamento y los medios de comunicación más importantes. Una reflexión interesante que ya estaba en aquel año 2002 y la razón fundamental del nuevo estatuto, el mal llamado Plan Ibarretxe, que fue votado la inadmisión con harto elemento de dudosidad legal, esa circunstancia de inadmisión a trámite por el Congreso de los Diputados, lo que venía siendo una reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, legalmente establecida bajo los cauces del artículo 46 del propio Estatuto de Autonomía de Guernica, que fue votado en referéndum el 25 de octubre de 1979 y que entró en vigor en diciembre de ese mismo año. Paralelamente fue el momento en el que, una vez entrado en vigor, Lehendakari Leizaola, entonces Lehendakari del País Vasco, volvió del exilio
con el estatuto bajo el brazo, con una legalidad equivalente o superior a la que permitió, tras la muerte el 4 de marzo de 1960, la incorporación del entonces vicelendacarí a la causa con el cargo del Endacari. Volvamos a hacer, para hacer un cierre respecto a la vinculación de Miguel Ángel Villarroel con el señor Juan José Ibarretxe Duartu. Hay veces que le he escuchado al señor Miguel Ángel Revilla en alguna otra entrevista una circunstancia como que el señor Ibarretxe, muy aficionado al ciclismo, hay una anécdota curiosa que define muy bien cómo es la personalidad en un ciclismo, en un circuito ciclista que se hizo en su localidad. Él era responsable del club. Había una serie de dificultades con los poderes establecidos, con la Guardia Civil y con todo aquello, y le quisieron impedir que hiciera aquel elemento ciclista. Claro, si tienes una cierta indisposición legal, lo más habitual suele ser, bueno, pues vamos a hacerles caso y luego pues ya veremos las consecuencias. Si se puede hacer más adelante. No, no. Juan José Ibarretxe Martuartu lo que hizo fue, bueno, vamos a hacer la carrera y después ya afrontaremos las consecuencias, pero la carrera se habrá hecho, que es lo importante. Ese tesón, esa fuerza de voluntad, esa capacidad de, bueno, pues hacer las cosas que él tiene la convicción de que deben hacerse, es algo muy importante para su desenvolvimiento posterior en política. Pues digamos que esa pasión ciclista le llevó por las tierras de poblaciones, por la zona natal del señor Miguel Ángel Villarroiz en el 23 de enero de 1943. Nuestro Iñaki Azcuna nació el 14 de febrero de aquel año 1943, que en paz descanse. Bueno, pues aquí tenemos que fue por allí, parte de la idiosincrasia local, es familia de Villarroiz, y no le avisaron, con lo cual se enteró después. Bueno, le hizo un book de fotos en una de estas reuniones de presidentes de comunidades y con el Endacari, pues bueno, pues que tuvo aquella cosa de, bueno, pues, que había estado por allí, había conocido el lugar, tuvo el interés humano de conocer de dónde había salido Miguel Ángel Revilla, sus lugares de conocimiento y de reconocimiento, y como él mismo dice, entre Peñalabra y Peñasagra, sería probablemente en ese lugar donde está la estatua que hermana a los purriegos con los lebaniegos, pues será probablemente donde descanse eternamente sus cenizas en el momento en el que pase a mejor vida, que esperemos sea dentro de muchos, muchos años. A pesar de que, como digo, pues tiene 78 y bueno, pues las juventudes avanzadas, pues tampoco es que vaya a vivir otros 78, probablemente. Pero bueno, la vinculación al contrario fue que en el año 2003 fue candidato en las elecciones municipales en el término municipal de Llodio, localidad natal de Juan José Ibarretxe Martuartu, por Unidad Alavesa, el separatista partido alavés, supuestamente defensor de la foralidad, como bandera de confrontación que es heredada de los tiempos que un tal Oriol fue diputado por Araba en el periodo de la Segunda República para tratar de confrontar con el hecho autonómico euskadiano. Herederos de aquel elemento, pues que en primer lugar pues estaba vinculado en buena medida con el elemento perceptivo de lo que supuso el referéndum de finales del año 33,
el primer referéndum en el que las mujeres votaron en el Estado español, la primera urna en la que votaron las mujeres en el Estado español 15 días antes de las elecciones generales, fue en ese referéndum de autonomía del País Vasco, el primer elemento donde las mujeres hicieron el sufragio activo. El pasivo es conocido, Clara Campoamor, Victoria Kent, eran diputadas ya desde el año 1931, es decir, el sufragio pasivo, ser posibles receptoras de votos. Pero el sufragio activo, el de emitir el voto, los catalanes renunciaron a que pudiera ser en una votación de ellos y digamos que fue en aquel referéndum, pero una circunstancia, un exceso de abstención en el caso de Araba, que fue cogido con pinzas para tratar de segregar a Araba del proyecto común de autonomía para el País Vasco, lo cual, como digo, fue heredado muchos años después por aquel invento del gallego Pablo Mosquera y otros, que simplemente se habían separado del Partido Popular, tenían problemas internos y hicieron una segregación interna y bueno, pues tomaron al bueno, pues esa no sé si, bueno, pues, es algo de recibo esa comparación, pero es esas cosas que en aquella época pues, Juan José Ibarretxe va a peregrinar a poblaciones para conocer el origen de Miguel Ángel Villarreal, y él le mete ese gol de ser candidato en Llodio en las elecciones municipales, y esa mala conciencia respecto a la conceptualización, respecto a la violencia, que opaca todo el resto de actividades. Yo he visto, recomiendo, algunos están en mi canal, vídeos respecto a los debates de política general, que eran el cuarto viernes de septiembre del mandato de Juan José Ibarretxe, o los debates de investidura, el discurso de investidura de Juan José Ibarretxe, las 4 veces que fue propuesto para el Lehendakari. La mayor parte de los discursos son economía, asuntos sociales, son cuestiones que importan y mucho a la sociedad a la que van referidos, es decir, a la sociedad vasca y a sus ciudadanos, porque la patria, mi patria, es mi gente. Y la patria de Ibarretxe era la sociedad vasca, a la que se transforma en nación, porque somos una nación en vocación mayoritaria de tal cosa, y requiere una estructura propia para llevar adelante los proyectos individuales y colectivos de las buenas personas del País Vasco. Y todo eso está en parte condensado en los principios que mueven ese motor en este libro que, como digo, leí en su momento y que es interesante revisitar para todos aquellos que incluso hoy quieren tener una imagen negativa de Ibarretxe, quieren tener una imagen muy caricaturesca, hacer un hombre de paja con lo que dicen que fue, y interactuar con esa falacia de hombre de paja en vez de con el ser humano real que está incardinado en libros como este. Por eso recomiendo acercarse a leerlo y acercarse a la figura de verdad de Juan José Ibarretxe, de sus discursos, sus ideas, sus proyectos, para poder hablar con propiedad de las personas y de sus realidades, como yo hago con los demás, que considero que hay que leer a todos y de todo. Y sin más, es que ricasco, aurora bat, Betty Gelpian.